Acá nadie sabe quién es quién en el mundo. No saben dónde están, en qué parte del mundo están. Nadie sabe nada. Nada. Cuando se habla de dictadura se habla de Chile, se habla de Argentina, se habla de Brasil, pero no, Paraguay no se habla, un país olvidado. Como decía Augusto Robasto, es una isla rodeada de tierra y de silencio. Y es un silencio tremendo. Todo el mundo colabora para que ese silencio sea más profundo. De hecho, no hemos aprendido a hablar. El silencio era una de las virtudes exaltadas por el régimen. Mejor ser callado, ¿verdad? Aquí se mezcla todo, la realidad con la ficción. Cuando hay temor, hay muchas versiones del mismo hecho. Una frase que nos enseñaban en el colegio, ¿verdad? El temor de Dios. Esa figura era adaptable a Stroessner, una figura inalcanzable, al cual le debíamos devoción, respeto, pero sobre todo temor. Y bueno, gobernó ¿cuántos años? 35 años, sanguinariamente. Yo me escapaba a alguna conferencia internacional y hablaban porque Fidel, Pinochet, y vos tenías que gritarle, Stroessner, por favor, acuérdense, porque como es un país de miércoles tan chiquito... No soy valiente. Tenía miedo. Pero quizá estábamos acostumbrados a eso. Hay que pensar que son muchos años. 35 años de Stroessner, el 54 era... Yo tenía ya 33 años, más o menos, cuando empezó Stroessner. Y ya era bastante vieja cuando terminó. La dictadura tenía miedo de un fantasma a la cultura. Sabían que la cultura podía despertar a la gente, podía dar luz a la mente de los desheredados. Era época difícil para América del Sur. Competíamos con Bolivia, quién tenía más golpes de Estado. Paraguay y Bolivia fueron récord en el mundo. Un presidente duraba una hora, una semana, un día. Enfrentamos a el sistema con un poder cultural que nadie me perdona. Me secuestraron con mi esposa el 22 de junio de 1965. Nimia estaba embarazada de 2 meses. Esa criatura murió sin nacer. En la tortura, en la pileta, mataron en el vientre de Nimia. Yo lo supe después de salir de la prisión, después de 13 años. Me llevaron a un lugar que yo no pude saber dónde fue. A esa comisaría donde me llevaron, yo me asusté. Porque primero era una pieza húmeda. La camioneta en que se le trasladaba a los detenidos era una camioneta totalmente cerrada, pintada de rojo. Se le llamaba la Caperucita Roja. Y yo le encontré a la gente solamente en pantaloncitos de fútbol y con unas camisillas tipo musculosa que estaban rotas por acá. A los 9 presos que estaban ahí con barba, sucio, me llamó la atención el pelo largo, que ya llevaban varios años de estar presos. ¿Y por qué tenían la camisilla rota? Porque hacían sus necesidades en un tarro de leche nidos.
Entonces rompía su camisilla y se limpiaba con eso y tapaba. Había un compañero que en la tortura le arrancaron un pulmón. Un pulmón. Y este señor quería escribir poemas. Pues yo le contaba que yo estaba haciendo poemas. Él fumaba un cigarrillo y ese cigarrillo tenía una envoltura de papel. Él se corta el dedo grande del pie y con la cerilla del fósforo, ¿verdad? Él mojaba su sangre y escribía su poema sobre el papel del cigarrillo. No se le permitía calendario. Y un preso con la uña marcaba los años que estaba preso. Yo quiero una canción muy suave para vos, pequeño Adrián, hijo de una mujer sin voz, que vuele entre estos rascacielos fríos, que ponga velas en las tinieblas. Cuando me trajeron una siesta amarilla y morada, los lapachos furiosos explotaban en el cielo de octubre. Los jacarandás, aunque no los vea, riegan sus pequeños cielos sobre las veredas. Aquí los tengo. Ni las rejas, ni la humedad, ni el olor leproso que me impregna la piel me los podrán quitar. A un hombre libre apenas si le pueden apresar el cuerpo. Y esto se escribió en la cárcel. Quiero una canción muy suave para vos, pequeño Adrián, hijo de una mujer sin voz, que vuela entre estos rascacielos fríos, que prenda velas en las tinieblas. Y escribí en castellano, pero con caracteres griegos. Y así pude sacarlo porque me decían, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué quiere que haga? No tengo nada que hacer, por lo menos estoy repasando mi griego. Pequeño Adrián, tu historia siempre irá conmigo. Es la canción que habla sobre un niño que nació en la cárcel de mujeres. Su madre fueron secuestrados violentamente y traídos sin juicio alguno, incomunicados y torturados, estando embarazada su madre. Y nació sano, por suerte, y estuvo hasta sus 4 o 5 años en la cárcel. La celda, el juicio y tu parto en el buen pastor, que el juez firmó por una orden superior. Él en la cárcel escuchó esta canción en la radio, o sea, ya ayudó a salir a la liberación de ellos. Y después, estando en un festival cantándolo, me lo presentaron. Te presentamos a un niño muy importante para vos, me dijeron. Y cuando lo vi, enseguida, Adrián, dije, yo solo quiero un mundo nuevo para vos. Pequeño Adrián, tu historia siempre irá conmigo. ¿Quién fue Stroessner? Excelentísimo señor presidente de la República, general de ejército don Alfredo Stroessner. Era más conocido como el tiranosaurio. Un dictador, un nazi, ya le tenía miedo porque yo sabía que tenía mucho de nazi. Había una presentadora del noticiero que era rubia, la teñía de rubia y un día se tiñó de pelirrojo.
Y según dicen, según cuenta ella misma, Stroessner ordenó que ella se tiña de vuelta el pelo de rubio, pues no le gustaba. Y las Naciones Unidas le exigió que se abriera un poco de democracia para que Stroessner tuviera crédito. Entonces inventó él los partidos políticos, los inventó a los liberales, los compró y a otros los alquiló. Me hubiera gustado publicar, ¿verdad?, en vida de el dictador es una cosa así, pero no se pudo. Y entonces este es un homenaje póstumo. Tenía algo de déspota y también de bufón. Por ejemplo, tenía un adivino que le leía la palma de la mano, le decía la fortuna. Tenía una serie de creencias absurdas. Él iba a pararse al lado de la tumba de un general famoso para recibir no sé qué fluidos del más allá, tenía cosas de ese tipo. Tenía también la tendencia a valerse de colaboradores de muy poco valor, a quienes les daba todo lo que eran y que con eso eran incondicionales. Él era una especie de capo mafioso que repartía los territorios a sus amigos. Este tenía el negocio de contrabando de cigarrillos, contrabando de whisky. Y así, mediante ese sistema de culpas, se creaba la lealtad. A los enemigos nada, al indiferente la ley. Y vos no podés vivir con la ley si sabes que todo el resto vive al margen de la ley. ¿Cómo vas a vivir? Y así usaron todos los dictadores, incluso Stroessner, claro. Hay un detalle, quizás no sea solamente psicológico. Cuando él estaba en la escuela militar, tenía un problema de la pierna que le impedía saltar. No podía saltar. Y había clases de educación física. Todos los cadetes tenían que saltar una valla. Usted va a saltar esa valla. No. Muy bien. Entonces lo dejaba Stroessner frente a la valla toda la mañana tratando de saltarla. Cada vez que había clase de gimnasia, Stroessner pasaba 6 horas frente a la valla tratando de saltarla que no podía saltar. El mayor daño que Stroessner hizo al país fue poner en la mente un virus que decía que nosotros no servíamos para nada. Cuando a vos te apresan, te humillan, tenés el estigma de haber sido detenido, tus amigos no te reciben, no tenés plata para comprarte una camisa, ¿verdad? Eso es muy humillante. De vez en cuando venía Stroessner a seguir los pasos de esas torturas. Había un componente de sadismo muy especial en todo lo que él hacía. Él tenía una serie de hijos naturales. Tuvo 3 hijos legítimos, Alfredo, Gustavo y Graciela. Pero los demás hijos llevaban los 3 nombres. Así que era muy difícil saber con qué Gustavo uno trataba. Normalmente sus ex amantes se casaban con colaboradores de él, con militares. Como se decía, entonces las casaba bien. Él ordenaba. Por orden superior nos íbamos presos, éramos torturados, perseguidos, exiliados, por orden superior. Íbamos al cine y teníamos que ver el noticiero, no sé si se llama, Noticiero Nacional, ¿verdad? Ta, tarara, 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 ta, tarara, tarara. No voy a olvidar jamás, esa musiquita me quedó acá, ¿verdad? Y bueno, y era Stroessner inaugurando escuelas, hospitales, inaugurando esto, pero resulta que al final nunca hubo nada de eso. Había un par de himnos a Stroessner. General Stroessner, gran presidente, más que a nuestra vida hemos de amarte, pues tu gran nombre será nuestra enseña, toda la vida sabremos honrarte. Generalmente él llegaba al Palacio de Gobierno con el sombrero puesto. Cuando llegaba con el sombrero calado hasta aquí, hasta los ojos, era porque estaba de mal humor. Y cuando llegaba de mal humor era realmente en peligro porque repartía patadas a sus colaboradores. Una vez que sonreía ya brillaba el sol de nuevo. Y así apareció un fulano que hacía muecas y que conseguía hacerlo sonreír a Stroessner cuando estaba de mal humor. Y el señor ese era un mercachifle. De mercachifle pasó a ser empresario, es muy importante. Estaba entrando al aeropuerto, que se llamaba Presidente Stroessner. Había una frase que estaba pintada. Decía, bienvenidos a la tierra de paz y de sol.
estando ahí en el sepulcro de los vivos, para no volverme loco, yo hacía poesías, mirando contra la pared. Y recuerdo que un día vino un señor que supuestamente con la mente él podía doblar el metal. Y eso se pasó en la televisión paraguaya. Y como la policía me veía a mí todo el día, mirando contra la pared, y ellos estaban pensando que yo estaba por echar la pared, con mi mente. Entonces, un día entra a la celda, me mete la metralleta en la boca, otro en la espalda, y van y tocan la pared, a ver si yo no estaba por echar la pared. Se llamaba Popol Perrier. Es un nombre francés. Popol Perrier era el que conseguía estas chicas. Y según la leyenda, él las usaba primero. Las ponía en uso, digamos, como para que después llegue Stroessner. Y cuentan que sobre una pared muy grande, él tenía, el señor Popol Perrier, tenía pegado con cintas adhesivas, o no sé qué, el algodón o la gasa donde quedaba la señal de la virginidad de la chica con los datos, nombres, edad, señales, observaciones, etc. En toda una pared, así. Es parte de una fantasía o de una verdad. Todas estas informaciones nos llegan a través de cuentos de la propia gente que está al lado de él. Mis primos hermanos son Perrier. Yo hice un homenaje a los torturados. Ahí también fui preso por ese monumento. El presidente de la juventud estudiantil de aquella época era joven Rosas. Me fue a ver, me dijo, Germán, queremos hacer un monumento dentro de la Facultad de Derecho en homenaje a la libertad contra la dictadura. ¿Qué podemos hacer? Eso fue el año 60 y pico. 60 y... no me acuerdo. Bueno, era una escultura de un hombre en tensión, gritando un grito de ahogado, un pájaro que quería volar y no podía volar. Bueno, era una obra en tensión. Hacemos en grande como para que no se pueda sacar por la puerta. Metemos en pedazos y adentro soldamos las dos partes y ya no van a poder sacar más. Y hacemos un homenaje a la libertad adentro de la Facultad de Derecho. Eso se quería hacer. Y se enteró la policía y me agarraron. Me fui a la preso. Nosotros trabajamos con palabras. Cuando uno dice negro, está diciendo negro. Y cuando dice rojo, dice rojo. Y bueno, la literatura fue la más perseguida de todas las artes, como en cualquier dictadura. Éramos 12.000 personas en una extensión de 100 por 100. 1.200 personas. Dormíamos en el suelo, en lonetas, en ponchos, en colchonetas. Estuve 2 meses en ese antro miserable. 2 meses. Mi pobre madre no sabía si yo estaba vivo o no. Ir a la policía un día, una semana, un mes, a cualquiera de las policías, ¿verdad?
En la década del 60 aparece una reacción a nivel latinoamericano, especialmente en la Argentina, que es donde comienza de alguna manera lo que se denominó nuevo canto popular o nuevo cancionero latinoamericano. Lo que se hacía era una resistencia cultural a un régimen dictatorial. Nacimos dentro de una dictadura y cada uno se fue tratando de protestar de alguna manera. Le ayudamos a la gente a pensar en la posibilidad del cambio. Eso era un castigo para el gobierno. De ahí venía también el enfrentamiento, que nosotros hablábamos mal del Paraguay. La canción fue como el escape de mucha gente. La gente iba a los conciertos para escuchar lo que no podía decir. No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni Una lunas vez cantando en Itá, en una compañía campesina. Como hubo mucha gente, eso fue lo que no les gustó y uno de ellos, que era presidente de la seccional, se paró adelante del escenario con su revólver apuntándome al corazón, ¿verdad? A que termine, a que pare y que me vaya. Y la gente lo agarró, se le tiró encima y le sacaron el revólver, le pegaron con el revólver, se lo llevaron a la calle, lo tiraron en la calle y yo seguía cantando. ni esquina, ni el temor de la vida. Hacíamos los conciertos en donde pudiéramos, en la calle, en las plazas, en las iglesias. En la misa, yo veía desde arriba, veía a los policías con las manos levantadas y la grabadora puesta. Mucha de la gente que iba a esa misa no creía. Eran tiempos muy primitivos eso. El presidente promovía que la gente no pensara. Los grupos apoyados por el gobierno, financiados por el gobierno, grababan canciones que en su época se llamó postales musicales, porque pintaban a un país feliz, alegre, maravilloso, especial para turistas, el país de la maravilla, que la luz del sol ilumina tu sonrisa, totalmente pasatista, así, para turistas. Por eso se llamó postales musicales, ¿no? Cuidado, nosotros no nos consideramos dueños de la libertad, jamás lo hemos dicho. Nosotros ocupamos un espacio en un momento en que teníamos que hacerlo. Y creo que lo hicimos con dignidad. Hasta ahí. Es imposible detener una canción. Entonces la única manera de detener la canción es matando a quien canta. Durante los 13 años que estuve en la prisión, he luchado. Vamos a ir a fusilarlo allá afuera, vamos a ir a matarlo. Y me llevan más hacia la orilla del río. Y me dice, a ver, va a cavar acá, acuéstese ahí. Me acuesto y con la pala marca la distancia para mi sepultura. A ver, comienza a cavar. Cavando. Rápido, rápido, rápido. Y a medida que iba sacando, quedaba agua. Y cavando, cavando. Y bueno, y si tengo que morir así, de esta manera, pues bueno, voy a morir. Me vuelven a atar el ojo y me dice, arrodíllese ahí. Comienza a rezar. Y ahí yo comencé a tener miedo. Yo decía, yo voy a ser uno de los desaparecidos. Sacaba una mano por el borde, porque yo pensé, me van a matar y me van a enterrar, pero por lo menos que se quede mi mano para que alguien encuentre. Me sacan el calzado y siento el frío de la humedad. Me dice, Erushe Tayuka, que quiere decir, páseme el arma que lo voy a matar. Y dispararon acá, al lado de mi oído. Una ráfaga de...
me salpica barro, me entra por la boca, por el oído, y de repente siento algo sobre mi pecho. Porque, y otra vez. Y sobre el sexo, ¡plá! ¡Plá! Así, me estaba ahogando. En la pileta me pasó eso, pero es diferente. Te sumergen y te golpean, y te sumergen y atajas tu respiración. No, ahí yo no podía hacer eso. Para mí eso fue peor que la pileta. Otros dijeron que la pileta era la peor tortura, peor que la picana, peor que el garrote, peor que el que te mete, porque el dolor llega un momento en que uno deja de sentir. Y en la pileta no hay dolor cuando te sumerges, y en eso tampoco hay dolor. Pero hay golpe, pero no es como un garrote. No duele, pero asusta. Me vuelven a traer en la camioneta. Me alzan otra vez en la camioneta roja. Y me dice, bueno, vamos a llevarle a la pileta. Entro y se vacían esa pileta. Tenía muy mal olor. Y estaban por el suelo tendidos, algunos atados, hermano, otros de boca para abajo, no sé cuántos, 10, 12 mujeres en ropa interiores, varones totalmente desnudos. Me sacaron la ropa, me iban a meter otra vez en la pileta. Y apurado dice, no, ataje, no, él no sabe. Porque muchas veces dice, los policías mismos dicen, pucha, yo ya no le quiero todo esto. ¿Por qué ya no le mataba? Perdemos de darle tiempo. Ese nos va a contar. Ellos se daban cuenta quién contaba y quién no contaba. En el año 1959, cuando yo era muy niño, se dio un fenómeno bastante violento en Paraguay. La muerte de un locutor joven que tenía un programa radial que se llamaba Levántese Contento a las 7 de la mañana. Y este muchacho amanece muerto en septiembre, muerto e incinerado. Este chico tenía una moto. Sacaron la gasolina de su moto, le echaron encima y lo quemaron. Dijeron que el crimen fue cometido por un homosexual. Y empezaron a hacer una cacería de homosexuales. Primero tomaron a los homosexuales más reconocidos, los bailarines, los peluqueros, algunos artistas plásticos. Se tomaron a 108 hombres. Se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad que estaba llegando al país y que tenía que cortarse de raíces. Los raparon y se los hizo desfilar un sábado por la mañana por la calle Mariscal López, donde están todas las embajadas y está el colegio Las Teresas. Muchas de las chicas de Las Teresas tenían entre esos 108 hombres a sus novios, a sus padres, a sus hermanos. Los llevaron hasta la central de policía, que tiene una galería muy larga de 100 metros. Los desnudaron y los pusieron en exhibición toda la mañana con una piedra en la espalda. Esos 108 individuos quedaron tan marcados que nunca más se supo quiénes eran esas 108 personas. Solamente las personas que lo vieron desfilar,
algunos familiares que tampoco comentan. Es como que el miedo está tan hecho carne adentro que a su vez hay una especie, como se dice, como lo que hablábamos hoy con los bailarines, hay una cosa que se llama en guaraní que es el opareí. Pasa algo, la gente reacciona y después como que te vuelve aquel reflejo y se quedó en el opareí, o sea, se va yendo. Yo tenía un policía que me seguía detrás. ¿Vos sabés lo que es? Un auto que me seguía las 24 horas por día. Me iba donde me iba, veía la luz detrás mío, era para volverte loco. ¿Sabes lo que es irte a un cumpleaños, a un entierro, irte a donde sea y tenías el tipo siguiéndote todas las 24 horas frente a casa, la misma luz, el mismo auto? Te volvía loco. Yo monté una obra de teatro que se llamó 108 y un quemado, por Bernardo Aranda, el muchacho que fue quemado. La gente que pasaba en vehículos nos gritaban, putos, maricones. Uno no sabía si de pronto a la salida del teatro te agarraban preso y desaparecías por un tiempo. En todas las funciones había un espía del gobierno. Había un ejército le llamamos piragüe. Espías, por todos lados. Piragüe significa pie peludo, es decir, los que caminan sin que se les escuche. Había un sistema de control muy estricto. Casi en cada manzana había un informante de la policía. Y en las sociedades, en las comunidades pequeñas, los controles sociales son mucho más estrictos. Así que sin necesidad de tenerse un aparato muy sofisticado ni de tener escuchas electrónicas, es muy fácil saber lo que hace el vecino. Una telaraña de delatores. Estar en un restaurante, uno no puede hablar, uno tiene que estar dándose la vuelta a mirar a ver si alguien no le puede escuchar. Yo salí y venía el policía detrás mía por la calle. Entonces yo ponía a un muchacho detrás del policía. Íbamos los tres como tres en fila india, andando por Asunción. Yo y a los 4 metros el policía y detrás un muchacho detrás del policía. Yo le gastaba broma, de pronto daba la vuelta y se mareaban todos y para allá. O sea, había que tomárselo con cierto humor, ¿no? Eso. Después, yo tenía que cuidarme, eso de ir al interior del país no podía, porque me montaba en un colectivo y desaparecía. O me montaba en un coche y había un accidente. Siempre hay uno que delata. La delación era casi una obligación, ¿verdad? Entonces uno vivía atemorizado. Se cuidaba muchísimo de con quién hablaba. Ahora también tenemos miedo de hablar. Entonces, tuvimos que entrar a dudar hasta de nosotros mismos. Los piragües estaban en todas las clases sociales. En algunos casos era gente muy pobre que recibía algún ingreso extra denunciando lo que pasaba a la policía. Pero si no daban información no le pagaban, entonces la inventaban. En otros casos, personas de clase media o incluso de clases más acomodadas que querían tener más dinero, más prestigio, más influencia. Hubo gente que mataron y ni siquiera luchaban contra el dictador. Se hizo un festival enorme con muchos grupos, había batería, bajo, guitarra eléctrica, arpa, violines, de todo había. Y había un piquete armado por los policías en la puerta de entrada. Algunos se iban, no se quedaban. Y otros desafiaban eso y entraban y compraban su entrada. Se empezaba a gritar, se va a acabar, se va a acabar. El texto tradicional era la dictadura militar. Entonces se empezaba a cantar, se va a acabar, y entraban los policías así, se va a acabar el festival, decíamos los que salían otra vez los policías. Nos llaman 2 días antes de la fecha
y nos dicen, la policía prohibió el festival. Pero nosotros queremos darle el carácter de serenata a la Virgen y vamos a hacer en la iglesia. Llegamos al kilómetro 27 y vemos un retén policial con tan mala suerte para la policía que la comisaría quedaba exactamente frente a la plaza donde está la iglesia. Entonces había 5.000 personas. Y cuando nosotros entramos empezó a gritar que salga Sembrador. Y aparece el comisario. Bueno, yo les quería explicar, dice, este motivo, dice, de haberlos traído hasta aquí, dice, desde luego no obedece a ningún problema mayor, más que la presencia, el príncipe heredero del Japón, el príncipe Itachi, dice, ¿no? Y entonces le digo yo, pues ya para matarnos de risa a los que estábamos ahí, le digo, sí, le digo, el príncipe Itachi y su esposa Sony. Exactamente, me dice el comisario, ¿no? Y mis compañeros obviamente empiezan a matarse de risa, ¿verdad? Él no entendía muy bien de qué nos reíamos todos, ¿no? Yo muy serio, porque también tenía miedo de que me metan un huechazo, me pegue, Ellos no se dieron cuenta cómo le creció el movimiento. Cuando se dieron cuenta, la gente nos había hecho suyos y ya no nos pudieron tocar. Eso es lo que pasó con nosotros. Un día me trajeron a una mujer que era buscada por la policía. Yo dije, yo no quiero verla. Ustedes van a hacerla entrar, la van a hacer subir, la van a instalar arriba. No quiero verla. No quiero saber su nombre, no quiero saber nada. Porque a mí me toca un alfiler y grito, cuento hasta el nombre de mi madre. Yo me conozco perfectamente. 45 días la escondí en mi casa. Y al 45 llegó un tipo, amigo mío, y me dijo, la tenemos que llevar. Hemos conseguido una embajada. Entonces, vinieron de noche, se abrió la puerta, se apagaron todas las luces y ella pidió que yo estuviera al final de la escalera porque quería abrazarme. Entonces ella bajó las escaleras en la oscuridad total, nos abrazamos sin decir una sola palabra, porque no quería ni oír el sonido de su voz. Y salieron. Y se fue. Nunca la volví a ver más. Un día, hace poco tiempo, voy a San Paulo. Voy a San Paulo, yo tengo una gran amiga en San Paulo. Entonces ella me dice, mira, si el sábado es mi cumpleaños y quiero festejar. Y le voy a invitar a una persona que quiere conocerte. Viene esta persona y me trae una botella de un licor. Y me dice, me costó mucho conseguirte el mismo, pero como me lo tomé todo en tu casa, tenía que devolvértelo. Y yo le miro a ella y le digo, ¿y quién sos vos? Y yo soy fulana de tal, que estuve en tu casa los 45 días. Yo he estado recibiendo consultas diarias, visitas de personas torturadas que habían sido soltadas, de familiares de torturados, de familiares de desaparecidos. Y a veces lo único que se podía hacer era consolarlos. A veces lo único que se podía hacer es buscarle un escondite. Yo en mi casa tenía viviendo varios perseguidos, con la cabeza puesta en riesgo. Por la cabeza de él pensaban 1 millón. Y entonces facilitarle la ida, que se escaparan a... Era muy difícil, pero no éramos los únicos. Te cuento algunas anécdotas. En un periodo en la represión de un movimiento guerrillero que era FULNA, Frente Unido de Liberación Nacional, ellos desembarcaron con una lancha al estilo Fidel Castro, pero no les fue tan bien. En poco tiempo estaban rodeados por un ejército muy superior a ellos, en una selva donde no había dónde esconderse.
Y era cuestión de tiempo, pero para acelerar el trabajo se dedicaban a masacrar a todo el campesinado que había alrededor. Para que la gente huya del lugar, simplemente los mataban. Un general Patricio Colmán organizó una especie de, le llamó bautismo de los comunistas. Primero que ninguno de ellos era comunista. Los obligaban a decir en un escenario en una plaza, estando esposados y lógicamente presos, ¿verdad?, que renunciaban a Satanás y a su partido comunista y de ahora en más serían buenos católicos y así. Otros eran arrojados de aviones en los cerros de la cordillera, ¿verdad? Aviones cargados con gente en bolsas o maniatados y eran tirados ahí, ¿verdad?, para que los demás, para que los vean los cuerpos, para que los devoren los animales. Ahí hay un cuento que yo hice por lo que me contó un hombre que estuvo en un campo de concentración en el interior de la República. Cómo mataban a los campesinos, a machetazos. Eran atados a árboles y los iban despedazando a machetazos, a veces en frente de público. A machetazos. Eran estirados con caballos, eran atados y estirados delante de toda la población, como en Santa Elena, por ejemplo. Eran tenidos en campos de concentración especiales clandestinos, por ejemplo, estancias de algunos de ellos, donde hay todavía deben haber varios cementerios clandestinos. Hay dos muchachas que fueron tomadas prisioneras en el campo. General Colmán, ustedes me disculpen, es tan horrorosa la cosa. A esa muchacha la torturaron públicamente ante los soldados, metiéndoles machetes, ¿saben lo que es un machete? En la vagina. El Sol Engrillado, o sea, la comisaría tercera. Ahí había una reja. Entonces yo ponía mi brazo así y el sol me daba estos 3 dedos. Deja que te cante, deja que te cuente cómo aquí se vive, cómo aquí se muere. Desde la tercera, mi guitarra en armas, camarada en fuga, su canción libera. En el mundo aparte de los prisioneros, como trigos negros crecen las cadenas. Llega el sol de afuera como un extranjero y la luna libre, lejos de las rejas. En el 68 yo tuve la caradurez de viajar atrás de la cortina de hierro. Existía un programa en la televisión que se llamaba Así es Argentina, que dirigía una locutora, periodista muy famosa acá en ese momento, Flora. Entonces me dice ella, al poco tiempo de volver, Eddie, ¿a qué países llevaste el teatro y la poesía paraguaya? Entonces le dije, acabo de volver de atrás de la cortina de hierro. La pobre quedó muda del susto. Entonces yo le dije, después de un rato, porque no hay cosa peor que porque eran directos, y le dije, no te asustes tanto, Flora. Acá el gobierno y la policía sabe que estuve, pero yo no soy política y nadie me puede prohibir a mí ir a conocer Cuba o ir a conocer la URSS. Si yo quiero conocer, si a mí como artista me llama la atención y yo quiero llevar a ese lugar la poesía paraguaya, nadie me puede prohibir. Y la verdad era esa, que sabían.
Pero no me tocaron porque era una persona muy conocida, primero, y segundo, ya habían matado a mi padre. No en la dictadura de Stroessner, pero sí en la dictadura anterior. Tanto que no nos entregaron el cadáver de mi padre porque estaba totalmente destruido por la tortura y lo tiraron a orillas de un lugar que se forma un arroyo que se llama Itaú. Ahora ese arroyo se entubó, es camino al aeropuerto. Y dijeron que lo tiren ahí, en guaraní, para que jueguen con él los perros y los cuervos. Y así fue. Tal es así que por eso nosotros tenemos en una urna solamente un lado del zapato de mi padre, que mi madre reconoció rápidamente, y un resto de su traje, ¿verdad? Que estaba metido en el lodo, ¿verdad? En el barro, porque con pica se tenía que ir sacando eso. Yo tenía 5 años cuando mataron a mi padre, ¿verdad? Yo desde los 5 años escuchando cómo lo torturaron, cómo pasó, etcétera, ¿verdad? Tal es así que una vez vino apareciendo acá una viejita con una cabeza, que según ella era la cabeza de mi padre, que los soldados jugaban con ella, con esa cabeza jugaban a la pelota. Y ella le dijo en guaraní, denme esa cabeza que es del mayor González, yo voy a llevar a entregar a su familia. Pero nosotros hasta ahora no sabemos si es la cabeza de mi padre o no. Mi madre no sabía dónde estaba mi padre porque le decían, no, tu marido vive, está en Clorinda. Allá yo me iba con mi mamá a Clorinda. No, tu marido vive, está en Posadas. Allá yo me iba en Posadas. No, tu marido vive, está en la caballería, está en un calabozo de la caballería. Allá yo me iba con mi mamá, en tren nos íbamos cuando eso a la caballería, ¿verdad? Y con una sed. Yo era criatura, ¿verdad? Eso no voy a olvidar jamás. Y una vez lanzaron un tiro al aire sobre nuestras cabezas. O sea, lanzaron un tiro sobre nuestra cabeza para acobardarla a mi mamá, ¿verdad? Y ahí fue que entonces un sargento, así en forma escondida entre unas plantas, le dijo a mi mamá, señora, no venga más, su marido está muerto, manda a hacer una misa por él. Yo he visto sobre todo a las mujeres gritar contra los agravios y contra los desmanes del poder, más que a los hombres. Yo creo que las mujeres tienen ese poder porque son madres y defienden a sus hijos como los leones, las leonas. Ellas eran las que tenían que enfrentar al español. El indio no iba a acostarse con una mujer española, no. El español se acostaba con una mujer india. O sea, el trabajo inverso es lo que hace que la mujer tome el valor y la fuerza necesaria para armar esta sociedad. El indígena era considerado como el padre de la patria, el indígena mítico, pero el indio real era el más explotado, que sufría todas las miserias sociales y que sufría todas las exclusiones posibles. Ellos no tenían identificación. Y como no tenían identificación, no estaban considerados personas. Se los podía matar fácilmente. Decidimos empezar a hacer una investigación. Llegamos a un lugar y realmente había un grupo de indígenas que vivían prácticamente en silencio, muy maltratados. Estaban ubicados en un tipo de campo de concentración. Todo eso estaba bajo el control de un militar retirado. Tenía a las niñas indígenas como mujeres suyas hasta su primera menstruación. Luego se las vendían como prostitutas. Había unos pastores alemanes que estaban en una casa cercana. Nosotros empezamos de a poco a tener contacto
con los indígenas. Nos mostraba cómo estaban golpeados, cómo se les prohibía hacer sus rituales, se les obligaba a vestir, y nuestra ropa tiene una cantidad de bacterias que para ellos es mortal. Los indígenas eran cazados y los llevaban a esos campos de concentración, que según el gobierno de Stroessner era el paraíso de los indígenas. Nos hace llamar el pastor y nos dice de la peor forma que nos tenemos que retirar del lugar. Él sacó un revólver. Dijo, si no se van ya los mato. Soy el soldado de guardia por orden del general. Hoy debo hacer vigilancia de la puerta del cuartel a la puerta de su casa. Para hacer una fiesta, suponete una fiesta de Año Nuevo, uno tenía que ir a la comisaría a tener un permiso de la policía. Yo tengo que callar, porque en este lugar, cuando ordena el general, no se debe protestar. Tener un libro era peligroso. El libro estaba asociado a la capacidad crítica, a la capacidad de rebelarse. Y algo de razón tenía. No hay nada nuevo tampoco, ¿verdad? Eso también pasa en todas las dictaduras. Usted, señora mía, ¿qué hace parada en este lugar? Y eso estoy parada. Usted no puede estar parada en este lugar. A los varones le pelaban la cabeza o le sacaban la barba, porque barba ya era símbolo de comunismo. O sea, como el Che Guevara y el Fidel Castro tenían barba, entonces directamente si tenías barba ya eras comunista. Tampoco puede estar acostado. Entonces voy a caminar. Tampoco puede caminar. Entonces voy a correr. Tampoco puede correr. Tenía que ser como de la manada, todos iguales, bajando la cabeza. O sea, idiotizar, lo que él logró es idiotizar a la gente. Yo soy el dueño de este lugar. No había que pensar. Y por supuesto que cuanto menos leía, mejor, ¿verdad? Y si había más analfabeto, mejor. En este lugar que nadie se atreva a discutir, disentir, ni alterar, pues las ovejas en el rebaño mientras yo viva han de quedar. Hay hasta chistes que se hicieron en un momento dado, Pastor Coronel desesperado, porque en alguno de las publicaciones estudiantiles que hacíamos se había publicado un poema de Bertolt Brecht. Y desesperado, Pastor Coronel lo buscó durante meses al Bertolt Brecht en el Paraguay. En época de Stroessner acá no existía el SIDA. No existía el SIDA. No había inundación. En el Paraguay nunca hubo inundaciones. El río crecía, pero no había inundaciones. Las poblaciones ribereñas estaban con el agua al techo de sus casas, pero no había inundaciones. Nadie podía hablar de eso, prohibido. Todo era falso. Tan falso que hasta la temperatura era falsa. No hacía 40 grados de calor, jamás, nunca. Y hoy vemos que el termómetro sube a 43 y 44. Todo estaba bien, todo estaba tranquilo, no había ningún problema. Este era el país feliz, el país de la paz y la tranquilidad. Eso decía, que reinan la república. Y justamente el arte lo que hacía es mostrar o insinuar el otro lado de eso, ¿no? Un mundo conflictuado, conflictivo, lleno de tensiones y lleno de amenazas, de oscuridades, de miedos. Y a veces el artista es muy parecido al chamán. Lo que hace es expresar un poco situaciones colectivas, oler en el aire. Mi hermano lo detuvieron. Entonces yo me enfilé y le hablé al policía. Entonces me agarró y me detuvo a mí también. Entonces nos alzaron a un camión arriba donde había un soldado con un fusil. Y yo gritaba, ¿verdad? Yo soy fulano, llamen a mi casa, por favor, mi teléfono es tanto, gritaba. Te decían así, quiero hablar contigo, te llevaban. Y después, ¿quién sabía? ¿Quién te llevó? Vos desaparecías. Empezamos a hacer acciones en la calle con el tema de los desaparecidos, reclamando. Se calculan unos 50.000 a 100.000 personas que pasaron por las cárceles de Stroessner. Esa noche yo realmente pensé que íbamos presos, porque teníamos mucha gente armada al borde del escenario y nosotros, habíamos decidido bailar mientras Alberto tocaba y cantaba. Sé controlar mi miedo, que no es que no tenga miedo, ¿verdad?
pero que en esos momentos cuando surge el por qué y el qué hay que hacer, tenemos una campanita acá, una música repitiéndonos para seguir adelante, para no mirar atrás. Yo no podía bailar algo por los desaparecidos, así bonita, maquillada, arreglada, entonces me mojé entera, me llené de tierra como si fuera alguien que está saliendo de la tierra reclamando. Y yo ese día bailé con una túnica y una malla debajo y las piernas desnudas, ¿no? Y no me di cuenta, la policía jamás escuchó el tema, solamente miraban las piernas. Quiero saber por qué me tengo que callar. Quiero saber por qué no puedo hablar. Quiero saber por qué no puedo salir a la calle libre. O sea, por qué no me puedo ir ¿por qué no puedo andar libre? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están con sus pechos erguidos? ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandarte? ¿Dónde están de aquí y de todas partes? ¿Dónde están señales del sendero? ¿Dónde están aquellos compañeros? Están allí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya Tus huesos son estrellas, porque al pueblo la luz de la noche le hace latir. la luz del pueblo. Están allí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hace latir la luz del pueblo. En esta zona de cuarteles, que están cerca de Asunción, ahí hubo cementerios clandestinos. Lo que pasa, nunca se pudo encontrar nada, donde mataban a la gente y enterraban ahí, ¿verdad? Justamente el papá de Carlos Troche, que es un presentador de televisión ahora, él me cuenta que de niño ellos iban jugando y encontraban los pies así saliendo de la tierra de los muertos, ¿verdad? Entonces le comunicaban al cura, ¿verdad? Al padre, y las autoridades del gobierno no le dejaban enterrar en el cementerio. Porque no, eran cristianos, porque eran comunistas. ¿Dónde están? Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Tengo un primo que es un famoso caso a quien lo mataron, lo asesinaron, Cher. El caso de Ser Prono se fue y se metió en la parte habitacional de los curas y le dijo para que le esconda la policía. Y le dice, no tenga problema. Cura, famoso. Yo voy a hablar con Pastor Coronel, el monstruo. Al día siguiente ya murió, torturado. Pastor Coronel era el torturador máximo. Era un hombre que mató a patadas. Estuve un mes y medio en el cuartel general de Pastor Coronel. Me dejó secuelas, hasta hoy día me dejó secuelas. Estaba en una celda con 3 reflectores prendidos día y noche. Me dejaban salir una vez por día
para mis necesidades. Pastor Coronel vivía a 200 metros de mi casa, en Asunción. Él era un criminal nato. Él se portaba cuando llegaba a su casa como un gran padre de familia, inclusive como muy amante de sus hijos y sus hijas. Es un infierno que no está a la vista, porque el hombre que asesina a una persona es también el hombre que a la tarde va y le besa a sus hijos, come con sus hijos, baila con sus hijos. Hay una esquizofrenia total, ¿verdad? Donde se escamotea la verdad. Cuando hicimos en realidad Las Troyanas fue para mí un momento muy difícil porque fui llamada por cuando entonces el ministro de Educación me dice, bueno, quiero darte esta noticia y me muestra. Y lo que leí enseguida, Policía de la Capital. Se está dando en el Teatro Arlequín una obra de un comunista, Sartre decía, menos mal que supieron de quién era, donde la protagonista sale al escenario y grita, abajo los militares. Yo me quedé fría. Lo simpático es que no había ningún texto en la obra que dijera abajo los militares. Las Troyanas es la tragedia de Eurípides. Evidentemente es una obra antimilitarista. Y era la versión de Sartre. De ahí es que salieron ellos de obra de un autor comunista. Y la cosa no terminó ahí. Continuó después con Hamlet, por ejemplo, en la que el director había dado mucho énfasis en la apuesta a la corrupción del reino, ¿no? Y empezaron las amenazas telefónicas. Esperen una bomba para las 9:15, comunistas de mierda. Y cortan. 9:15 de la noche era la hora en que empezaba la función, ¿no? Si yo hacía pública la noticia, llamaba a Radio Ñandutí y contaba lo que me habían dicho, iba a espantar al público. El público iba a tener miedo, no se iba a ir. Tampoco podía comentarle a mis compañeros, porque podía ser que alguno tuviera miedo y no se animara a hacer la función. Entonces me callé. Se hizo la función, no pasó nada, lógicamente, ¿no? 2 o 3 días después, vuelve a sonar el teléfono. Y la misma voz dice, vamos a hacerle volar, putos de mierda. Esa vez sí conté. Por lo menos conté a mis compañeros de elenco, ¿no? Y todos dijeron, no vamos a suspender de ninguna manera, la vamos a hacer. Hicimos la función, tampoco pasó nada. Pero el teléfono sonó por 3ª vez y fue ahí cuando la misma voz dijo, les estamos hablando de la 16. La 16 era la comisaría de la zona. Necesitamos un pase para nuestros policías porque no podemos seguir pagando entradas. Bueno, le dimos el pase, evidentemente, ¿no? Y venían todos los días, cuando había función, entraban a la sala a ver la función. Antes de entrar, copiaban el nombre de los actores del cartel de la puerta del teatro, como si los actores cambiaran cada noche. Anotaban los números de las placas de los autos que estacionaban frente al teatro, que podían venir al teatro o a un shopping center que había ahí al lado. Distintamente ellos anotaban. Extrañamente, el día que se robó el auto de uno de nuestros compañeros actores, esa chapa, esa placa, no figuraba en la lista que ellos habían anotado. El auto nunca apareció. Y a partir de ahí los veíamos, todos los días venían y entraban a ver la función no solo de Hamlet, de todas las obras que se hicieron hasta el día que cayó Stroessner. Cuando Bernarda Alba levantaba el bastón y decía silencio, la gente se estremecía porque entendía el símbolo. La casa de Bernarda Alba hicimos en el 83 porque no se dieron cuenta que Bernarda Alba era Stroessner. Los últimos años de la dictadura de Stroessner fueron los mejores años para el teatro. Porque la gente estaba tan reprimida, tan agobiada.
que el teatro era una válvula de escape. El hombre necesita liberarse, el artista también, y cuanto más reprimido está, más posibilidades tiene de crear, creo yo. Ojo, por Dios, que no estoy pidiendo que vuelvan las dictaduras por eso, no para poder crear, pero... Yo tenía 13 años cuando subió Stroessner y tenía 49 cuando cayó. Fuimos detenidos en investigaciones porque habíamos intentado hacer una versión de la pasión y muerte de Jesucristo, pero pasado al guaraní. Los fines de semana había como un silencio total dentro de investigaciones, porque no había ninguna actividad. Y los oficiales mismos estaban como aburridos, ¿verdad? Uno de los compañeros sabía que yo hacía pantomima y me dijo, ¿por qué no haces? Entonces le consultamos al oficial. Y bueno, dijo él, solo 10 minutos. Le gustó a los compañeros, por supuesto, era como un momento de relax entre días de tortura. Y también le gustó al oficial. Entonces el oficial dijo, ¿por qué no haces otra? Pasamos al penal de presos políticos de Emboscada. Y ahí estuvimos con 400 detenidos, hombres, mujeres y niños. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Tenés que acá usar todo lo que aprendiste en teatro, porque si no aquí nos volvemos locos. Acá vas a hacer. Cuando hicimos esta obra, que la llamamos La Sed, como sucedía en el Chaco, por supuesto, los que actuaban eran soldados. El soldado tenía que estar vestido como soldado. Entonces planteamos al comandante del penal si no nos podían prestar unos uniformes, pero no pueden estar desarmados, le dijimos, y son soldados. Entonces, ¿por qué no nos ve unos fusiles viejos? Y el hombre dijo, pero eso es un problema, dijo, ¿cómo le dan un fusil viejo? El fusil lo mismo puede funcionar. Bueno, y sáquenle todas las cargas, le dije. Nosotros no necesitamos, sáquenle el cerrojo. Y accedieron a eso. Le sacaron el cerrojo y nos dieron 5 fusiles. Y entonces aprendimos, todos aprendimos. El calentador usábamos, la pantalla con que nos soplamos, el calzoncillo, la zapatilla, sacábamos y usábamos. Todo nos servía. La goma del pantalón por algunos tiraban y tan. Comenzamos a jugar con la boca. Guitarra hawaiana, violín, qué sé yo, la pantalla como guitarra. Hacíamos nuestros festivales, contábamos chistes, jugábamos quién decía la mentira más imaginativa. Y él se miraba por eso. Y entonces, eso nos sirvió a nosotros para ablandarle a ellos, para que los castigos sean menor. Eso fue lo que yo creo que ayudó a que hubiera
un granito de arena puesto por los artistas y escritores, podía haber un futuro, podía haber algo mejor. Había que mantener viva la esperanza. De las peores condiciones, sacar el lado positivo, tratar de buscar el lado positivo. A mí, la prisión me sirvió como una universidad. Aprendí muchas cosas. Aprendí, por sobre todo, aprendí a querer a la vida. Teníamos un comisario de la cultura acá. Un autor de teatro medio populachero, un tal Alley Mora, vale la pena decir, que era el jefe del petit, yo digo, el petit Goebbels de Stroessner, ¿no? Ese personaje me odiaba. Y yo a él. La cultura no va con la dictadura. Yo estaba en la casa de Olga Blinder. Olga Blinder es una pintora que también trabajó durante toda la dictadura y que también combatió la dictadura. Toman primero a el hermano de Olga y a la hija de Olga, que estaban estudiando Derecho, adelante de la casa. Y luego los policías preguntan, ¿y esta motocicleta qué hace acá? Y esta es del señor Colombino. Entonces van y me llevan también a mí. Vi que la llevaban a empujones y golpeándola la llevaban a un auto. Me puse a gritar. Chuli, que es el hermano de Olga, lo pusieron en el medio del patio, parado sobre una baldosa, al sol. Y no lo dejaron moverse de esa baldosa. Me puse a gritar y me golpearon, me dieron bofetadas. El jefe era un conocido policía terrible y me gritaba, judía comunista, judía comunista. Y yo le gritaba también, sí, yo soy judía, pero no soy comunista. Y salga de aquí. Y no me dejaban salir de su despacho, así empezamos a pelear. Y finalmente me dejaron salir. Y yo no sabía dónde ir, no sabía dónde le llevaron a mi hija. También estaba un señor, y este señor era albañil. En el rellano de la escalera que quedaba sobre la peluquería, en el rellano había una puertita de más o menos 80 por 80 centímetros. Y en esa puertita se abría de noche y se sacaba una camilla que había ahí, con un muchacho joven de 18 años, totalmente destrozado. Y se lo sacaba y se lo llevaba. Y durante la noche se oían los gritos de este muchacho, que era torturado bárbaramente. El señor albañil era su padre. No lo torturaban a él, le torturaban al hijo para ver si el padre hablaba. Durante 8 días, esto fue todas las noches. La luz, la alborada, arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera, curtidas en sangre, quebracho de estirpe que no tumba a nadie. Todo día tragedia. Si me volvía drogadito, tendría que ser borracho. Y en vez de ser borracho drogadito, me puse a dibujar como una transmutación de dolor.
para mantener mi normalidad psicológica. 30.000 desaparecidos en Chile, en el Paraguay por lo menos 3.000. Entre ellos mi hijo Joelito Filártiga, que lo mataron brutalmente torturado, el cuerpo de Joelito. Joelito Filártiga, un chico de 17 años que lo mataron en 3/4 de hora. 9 torturadores lo trituraron prácticamente, colgado de los talones. Hubo gente que vieron la tortura que después, a escondidas, me dieron todos los datos de cómo murió mi hijo. Y no solamente eso, sino después, como el juicio de Casca, la tortura psicológica y mental a la cual me sometieron los tribunales paraguayos, tratando yo de hacer justicia. Trataron de matarme varias veces, me dispararon 3 veces en la ruta, trataron de chocarme con camiones. Yo tomé la fotografía cuando murió mi hijo y yo me puse a documentar todo. Tratamos de formalizar el cuerpo, no hubo caso porque las grandes arterias estaban todas abiertas con cuchillos y el formol que se ponía se derramaba todo. Y entonces yo con sonda le mandé adentro un poco de formol, le puse con jeringa en parte del cuerpo para que dure más tiempo, porque se juntaban 2.000, 3.000 personas. Y yo lo desnudaba y le mostraba a la gente. Y esa visión directa fue muy útil después, porque el gobierno después dijo que yo pinté el cadáver de mi hijo, que eso no era realidad, que eso era pintura. Una secretaria de Stroessner fue a mirar y cuando vio se quedó horrorizada. El ruido que yo hice de esto valió para que me sirviera garantía después y al mismo tiempo darle un golpe bien fuerte a Stroessner. Y muchos de mis dibujos fueron a parar a la policía. Inclusive parientes de policía vinieron después a ofrecerme mi mismo dibujo. Tuvimos también la solidaridad de muchos artistas latinoamericanos. Por ejemplo, Mercedes Sosa grabó Despertar de Maneco Galeano como una muestra de solidaridad. Hay que soñar el futuro para realizar el futuro. Esta gente estaba consciente de que nosotros vivíamos en una isla, porque el Paraguay estaba totalmente aislado de todo. Poca gente sabía que existía siquiera el Paraguay y poca gente sabía lo que ocurría acá adentro. El mundo en general no puede ver. Nadie quiere ver la Inquisición. Nadie quiere ver el Holocausto. Nadie quiere ver Hiroshima. La humanidad es así en general. Suponemos que la vida es fácil, simpática, es una comedia musical. Nosotros nos salvamos porque pudimos agarrar una guitarra, pudimos salir a cantar. Y digo nos salvamos porque muchos de nuestros compañeros o quedaron en el camino, o desaparecieron, o murieron, o perdieron literalmente el juicio. Nosotros pudimos sobrevivir en lo que un gran intelectual paraguayo que se llama Carlos Villagra Marsal llama el incilio. Nos quedamos aquí adentro. Durante la dictadura, efectivamente hubo gente que se quedó en el país a luchar y otra gente que tuvo que irse por obligación o por autoexilio. El caso de Roa Bastos, ¿verdad? Que en los años 80, una gloria nacional, y no solamente nacional, a nivel mundial y latinoamericano. Uno de los grandes escritores se fue al exilio. Teníamos que realizar largos viajes hacia Buenos Aires para ir al encuentro de
un Augusto Roa Bastos, o al encuentro de un Edgar Valdés, o de un Elvio Romero, o de un José Asunción Flores, en fin, todos ellos músicos, poetas. Uno no va en condiciones muy felices cuando va huyendo de un sistema dictatorial. Una de esas idas a la Argentina ya se me hizo difícil volver al país. Y por eso decía, fue también un exilio forzoso y forzado. Todas las mañanas yo me levantaba pensando, voy a volver a Paraguay. Yo no le deseo a nadie el exilio. Ser extirpado, ser distanciado de las personas con quienes uno ha compartido parte de su vida. Fue echado del país. Yo soñaba mucho con los lapachos, los talles que le llamamos nosotros, en flor. Ahí donde fuera, mi casa era Paraguay. Un amigo me llevó una bolsa llena de tierra paraguaya, de tierra colorada. Entonces yo hice un mapa del Paraguay con esa tierra. Roa Bastos, ya con la influencia mundial que tenía, comenzó a denunciar al extremismo. Y comenzó el interés internacional hacia la dictadura. Elvio Romero, gran poeta paraguayo, me decía a mí, el exilio es más duro que la muerte. Porque la muerte te priva ya físicamente de estar donde querés estar. Con el exilio vos sabés que podés estar en tu lugar y no te dejan. Él fue exiliado en el año 47, pero cuando volvió en el 86 desafiando la dictadura, miles de personas le esperaban, sabían de memoria sus poemas, los recitaban, traían sus libros y fue una muestra maravillosa que el arte y la palabra, cuando es auténtica y es profunda, la gente la recibe por cualquier medio y no hay dictadura que pueda con ella. Y estoy totalmente convencida que la única manera que podemos ser mejores personas es a través del arte, sea el que das o sea el que recibís. Hay caminos que suben o que bajan según disponga el viento, según el caminante mire el bosque o la sierra, según el tiempo cambie los ojos del viajero. Hay caminos que llevan o que traen según las tierras andan, según se vaya al sur, según al norte, según crucen colinas o bajadas. Hay caminos que dicen mañana, ayer, entonces, antes, como heridos de sombra en tiempos grises, según se vaya andando por las tardes. Iba a venir el Papa a canonizar a San Roque de Santa Cruz, nuestro primer santo paraguayo. Entonces vienen a verme si yo podía dirigir el encuentro con el Papa, con los constructores de la sociedad. Ese encuentro se llamó el árbol, porque el árbol seco le llamaron los del gobierno, el árbol de la vida. Entonces, en el escenario, cerca del Papa, se le había encargado a Hugo Pistilli que haga el clásico arbolito, el naranjito de ese paraguayo que antes había en las calles, ahora ya no tenemos. Y era un naranjito totalmente, una planta seca. Un grupo de bailarines revistieron de flores ese árbol. Entonces yo decía, este es el árbol de la vida que queremos. Pero claro, iba contando la situación que estaba cada sector. Cómo estaba el indígena, cómo vivía el campesino, cómo vivía el obrero. Ellos prohibieron ese encuentro. El Papa estaba en el Perú. Cuando se enteró de eso, mandó decir que se hacían todos los encuentros
se habían preparado para con él o él no venía al Paraguay y no canonizaba. Y el gobierno no tuvo más remedio que aceptar. Pero nos cerraban el estadio donde teníamos que hacer. Entonces teníamos que ensayar en ese viento, en esa llovizna, yo sin micrófono. Todos los coches formaban un círculo y prendían sus luces porque estábamos en la oscuridad y en la intemperie, ¿verdad? Y ahí se ponían los caseteros, la música, y así podíamos ensayar. Entró el Papa pidiendo disculpa y dijo, yo soy el Papa que llega tarde. Acá abajo los bailarines hacían su número y yo a un costado con el micrófono y un gran coro. Esta gradería, que era la más popular, era toda una fila, las manos atadas así, y toda la otra fila parada con la boca amordazada. Y fue terrible. Ahí yo ya comencé a temblar. Dios mío, Diosito Santo, ayúdame, que no me tiemble la voz, porque era una emoción tan grande. En ese momento yo tuve la certeza de que estábamos haciendo algo muy importante y contándole al mundo todo lo mal que vivíamos y todo lo que teníamos prohibido. Toda la parte del oficialismo vacía. Como había mucha gente que quería entrar y ya no había lugar, se le dijo a un monseñor que se podía ocupar. Y dijo, no, eso que quede vacío. Y salió al mundo vacío. Se transmitió en todo el mundo cuál era la situación del Paraguay. ¿Verdad? Y a mí eso no me disculparon. Al día siguiente yo iba a la oficina y después de un tiempo me doy cuenta que un Chevette beige me seguía. Y me seguía, y me seguía. Y yo comencé entonces a probarle. Daba la vuelta acá, daba la vuelta. Daba la vuelta allá, daba la vuelta. Y ya me di cuenta que me estaba siguiendo. Pero no pensé. Yo pensé que era un admirador. Imagínense. Stroessner firmó el decreto que me dejaban sin el trabajo. Nadie se me acercaba. Mi familia desapareció, por supuesto. He golpeado puertas pidiendo trabajo y todas se me cerraban. Me llamaba un amigo y me dijo, bueno, ¿ya sabes qué? Cayó Stroessner. Pegué unos gritos. Abrí una botella de champaña. La gente salió a la calle. 15 días después ya estaba acá. Se iban en caravana a ver la escena del combate. Decían que no hubo muertos, que hubo muy pocos muertos. Hasta ahora no se sabe exactamente cuántos fallecieron. Sin embargo, nosotros filmamos, había de los muertos, le habían retirado la ropa y estaba la ropa, era un montón de ropa. El centro era estaba regado de cadáveres. Realmente al pueblo paraguayo le llegó este golpe como una bofetada. La gente estuvo luchando porque acabara la dictadura y un general por su cuenta tira a la dictadura. Ese general era el segundo de la dictadura, ¿eh? Tanta culpa tenía él como Stroessner. No fue el pueblo que hizo el golpe de Estado. Fue alguien de su familia que estaba casado con su hija. Se cuenta que el 3 de febrero del 89, cuando sube Rodríguez, Stroessner estaba en Guaratuba, exiliado, viendo por televisión la asunción al mando de Rodríguez. Y cuando vio todo lo que le rodeaba a Rodríguez, dijo, pero ahí falto solamente yo. Todos los torturadores estaban en funciones hasta el 92. Se supone que a las faldas del Cerro Lambaré es donde llegan los conquistadores para fundar la ciudad. Un cerro que domina todo el valle. Tiene varios espacios a los costados, es muy grande, y tienen los héroes del Paraguay, los supuestos héroes del Paraguay.
en ese lugar. Están todavía. El único que ha caído es Stroessner. El hombre que hizo esta escultura hizo el Valle de los Caídos en España. O sea, como ustedes dan cuenta, todo parece confluir en una cosa que parece un cuento. Este enorme elemento metálico yendo por la ciudad. Entonces, ahí es que comenzamos a preguntar a Germán Guyari y a otros escultores del Parque de Asunción cómo fundir la escultura, porque la idea mía al principio era fundir todo en un bloque derretido. Pero no se pudo. Era de una aleación que no se podía fundir de nuevo. Entonces yo digo, bueno, lo que tenemos que hacer es cortarla en pedacitos y ponerlas dentro de una gran caja de hormigón armado y enterrarla. Está embutido como 2 metros bajo tierra. Y se me ocurre hacer una ranura en esa gran caja, en donde aparecieran pedazos de este cuerpo tajeado. Y continué el bloque hacia arriba, que pareciera como un peso enorme, y con los palantes estos metálicos, que son como para que eso no se vuelva a levantar de nuevo. Que la dictadura no pueda volver. Se ve algo que está ahí. No ha desaparecido del todo. Y eso es verdad también. No ha desaparecido del todo. Se eligió un lugar apartado, porque no queríamos llamar la atención, sobre todo porque recibí muchas amenazas telefónicas. La obra no fue ni siquiera inaugurada. Fue dejada ahí a la vista de la ciudad y punto. Y ahí está. Espero que no la saquen algún día.
lluvia y el viento me llaman amigo, la noche y la luna me quieren besar. Y en nubes llameantes navegan mis sueños hacia la alborada de un tiempo mejor. La estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz, los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la patria en que quiero vivir. Despiértate, hermano, ya llega la aurora, recoge tus cosas y ven junto a mí. Es largo el camino, pero andando juntos verás, compañero, que todo es mejor. La estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz, los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la patria en que quiero vivir. Los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la patria